un tema sobre otra parábola mencionada en la Biblia. Déjeme decirle que no es fácil para mí estudiar estas parábolas, tomar información de aquí, de acá, ver un comentario, ver una Biblia, ver otra. Aleluya. Y quiero decirle que no es fácil. Yo pensé que iba a ser fácil, pero no, es muy complicado. Aleluya, amén. Y pues bueno, yo escribo todo a mano. Aleluya, me gusta porque se me pega en mi cabecita, que casi no agarra cosas. Aleluya, pero es una bendición. Marcos 4, amén, ahí habla de la parábola del grano de mostaza. Yo no sé si alguno de ustedes tenga internet. Yo traté de comprar internet, pero no hay. No sé si alguien tenga internet para que me pase la imagen del granito de mostaza. Amén, aleluya, el grano de mostaza. Así me hacen grande favor, hermano, por favor. Entonces vamos a mirar esta parábola, ¿verdad? Una parábola, solamente para introducirnos, es una ilustración de la vida real para enseñar algo profundo. Repito, una parábola es una ilustración de la vida real para enseñar algo profundo. La semilla de la mostaza, como bien vemos, no es la semilla más pequeña, que sí es una de las semillas más pequeñas que existen, pero Jesús quiso usar esta historia, esta parábola para enseñar algo profundo. La parábola del grano de mostaza nos enseña cosas muy profundas, a pesar de que la semilla es tan pequeña. La planta de mostaza llega a alcanzar, se dice, cerca de 4 metros de altura. Algún otro comentario dice que posiblemente llegue a los 5 metros de altura. Imagínate, ¿no? 5 metros, estamos hablando de las dos plantas, la de arriba, la de abajo, aquí enseguida. Amén, así de grande. Aleluya. Entonces, hermano, se dice que el tallo del árbol de la mostaza tiene un gruesor como el brazo de un hombre, es decir, como el mío, así de grandote. Aleluya. La semilla de mostaza es negra y del tamaño se dice de la cabeza de un alfiler. ¿Se ha visto un alfiler? Amén. Bueno, en los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a la cosa más pequeña que se pudiera imaginar. De hecho, la expresión, amén, pequeño como una semilla de mostaza, llegó a convertirse en un proverbio en Israel. Por ejemplo, Jesús la usó para referirse a la fe de los discípulos, cuando dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, en Mateo 17:20. Si tuvieres fe, ¿verdad? Incluso hay un canto, ¿verdad? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. ¿Qué majoa? Tú le dirías a esta montaña: muévete, ¿verdad? Amén. Bueno, incluso está este canto. Vamos a leer Marcos 4, versículo 30, y dice de esta manera: decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender esta palabra en el nombre de Cristo. Vamos a, Señor, estar atentos, escuchando tu Espíritu Santo, hablando a través de mis labios. Usa mi vida de una manera poderosa, Padre, y bendice a tu iglesia que ha venido a este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.
la parábola del grano de mostaza. No sé si ya lo puso, hermano. ¿No? Ahí va. Ahí está, miren, el granito, ¿no? Pequeñito. Ahí está. Muy pequeño. Hace tiempo me acuerdo que estaba yo en México de pastor y un hermano en la calle me regaló en un plastiquito una semilla de mostaza y yo la guardé en la cartera y no sé dónde quedó esa famosa semilla porque me la dio en un plástico. Amén. Bueno, vamos a mirar esta parábola. Primeramente, el asombroso crecimiento. Esta parábola de la semilla de mostaza se encuentra en los 3 evangelios, es decir, en Mateo, en Marcos y Lucas. Los 3 evangelistas, los 3 hombres de Dios la incluyeron en sus evangelios. En esta corta parábola, Jesús predice el asombroso crecimiento del reino de Dios. Esto lo hizo para ilustrar el asombroso crecimiento del reino de los cielos en la tierra. La semilla de mostaza es bastante pequeña, pero cuando se planta y crece es un gran arbusto. Jesús dijo, después de sembrado dice, crece y se hace mayor de todas las hortalizas. Amén. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Un gran arbusto. Jesús dice que esta es la imagen del crecimiento del reino de los cielos. Es impresionante, ¿no? Y según el relato de Jesús, esta pequeña semilla pasó de ser la peor a la mejor. Aleluya. Y de la más pequeña a más grande, de la más insignificante a la más importante. Escucha bien este día. Se transformó de una pequeña semilla que los pájaros comerían fácilmente, amén, a un árbol que proporcionará incluso refugio. Esto dice la Biblia, que aún los aves de los cielos, las pájaros, amén, aleluya, pueden morar bajo su sombra. Aleluya. Ahora, nosotros lo que conocemos de mostaza, pues lo único que conocemos es en los hot dogs, ¿verdad? Lo que le ponen los hot dogs o las hamburguesas. Pero nunca nos hemos dado la tarea de ir al mercado y decir, a ver, enséñame un grano de mostaza, ¿cómo se hace? No, nosotros llegamos al pollo campero, pedimos una hamburguesa y deme ketchup, deme chile y échale mostaza, ¿verdad? Bueno, a los que les gusta la mostaza amarilla, ¿verdad? Bueno, algunos les encanta, ¿cuánto dicen? Otros no, otros dicen, no, mejor no. Aleluya. Y luego parece popó de niño, ¿verdad? Enfermo de la panza. Aleluya. Así es la historia de la semilla de mostaza. Y Jesús la utilizó esta ilustración para explicarle a sus seguidores cómo es el reino de Dios. Amén. O sea, les está diciendo, miren, el reino de Dios tiene unos comienzos modestos. No tiene unos comienzos así espectaculares, no tiene unos comienzos así que tú digas, oh, qué impresionante, ¿no? Aunque muchas de las veces, por ejemplo, cuando uno quiere pionar una iglesia, tú sabes, te mandan el grupo de impacto, te mandan una guerrilla, te mandan el ejército y de no sé de quién, y te mandan todo, porque queremos comenzar con algo grande. Pero
esto nos ilustra que el reino de Dios tiene comienzos así, ¿no? Modestos, no escandalosos. No comenzó con eventos grandiosos, impresionantes, sino con circunstancias humildes. Piensa por un momento cómo inició Jesús, por ejemplo, su ministerio. Amén. Cómo inició Él su ministerio terrenal en este mundo. Aleluya. Entonces, hermano, aquí, aunque Cristo es Dios, su llegada al mundo y su vida posterior no fueron grandiosas ni impresionantes. Pero tú sabes dónde nació Jesús. Tú sabes, aleluya, cómo vivió, quién era su familia, cuál era su pueblo, de dónde venía. Por ejemplo, hay unos textos que quiero que leas en Mateo 2:1. Y dice de esta manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en Belén de Judea, una pequeña ciudad. Amén. Luego en Mateo 13:55 encontramos la familia de Jesús. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y luego dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí miramos quién era su familia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí habla de 3 hermanos: cuatro: Jacobo, José, Simón y Judas, y aparte las hermanas. Amén. Aleluya. La otra vez me preguntaba a alguien y me decía: hermano, Jesús tuvo más hermanos. Le digo: claro, la Biblia lo dice claramente. Amén. Y no está hablando de hermanos en la fe, está hablando de hermanos en la carne. ¿Cuántos dicen amén, verdad? En este caso, sus 4 hermanos mencionados aquí. Judas no es el Judas que se ahorcó, es otro Judas, porque no vayan a pensar mal. Amén, aleluya. Recuerden que en esos tiempos no solamente había un Judas, como por ejemplo hoy en día no solamente hay un Héctor, hay muchos Héctor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay muchos que se llaman Isaí, hay muchos que se llaman Otoniel. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Otoniel, está el pastor Otoniel, ¿verdad? Y luego hubo un presidente, creo que se llamó Otoniel también, ¿verdad? Amén. O sea, hay muchos Otonieles. Creo que Reigar casi no, ¿verdad? Son raros esos. O sea, aleluya. Entonces, bueno, con uno es suficiente. Ahora, entonces vemos aquí, Jesús está ilustrando con esta historia, y Jesús comenzó su ministerio de enseñanza sin el respaldo de algún rabino, de algún maestro. Amén. Sin templo, sin grupo de impacto, sin grupo de alabanza. Por eso Él comenzó, el reino de los cielos tiene su comienzo modestos. Pero no se queda ahí, sino que dice: es como el grano de mostaza que se siembra y luego crece, y sus ramas son altas al grado que aún los aves de los cielos vienen y hacen nido ahí, se refugian ahí. Entonces vemos en este día, en primer lugar, hermano, el asombroso crecimiento. La iglesia de Cristo no comenzó con grandes eventos, usted lo sabe. La iglesia de Cristo, amén, sus comienzos, amén, comenzaron con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, pero hoy el reino de los cielos ha impactado, hermano, todo el globo terráqueo. Ahorita hay países, hay ciudades, hay gobernantes que no permiten el evangelio, pero a través del internet, a través de los medios de comunicación, se está predicando la palabra de Dios. O sea que el reino de los cielos empezó con algo insignificante, pero ahorita
ha llegado, amén, a todos los rincones de la tierra. Yo me quedé asombrado una de las últimas veces que fui allá a mi pueblo, amén, y miré ahí en ese lugar, amén, miré en ese lugar, pues que no, por ejemplo, no, las casitas eran muy sencillas. Yo me acuerdo cuando pusieron la luz, no se alumbraban con luz de esta, eran de petróleo los aparatitos, se alumbraba uno, sus lamparitas, aleluya. Y ahora ya hay carretera, está pavimentada, incluso hay carretera hasta los cerros de arriba para sacar el maíz, las cosechas y todas esas cosas, aleluya. Y después vuelvo de vuelta y ahora ya todo mundo con su celular, y hablamos de un lugar donde usted dice, ¿a poco aquí hay gente? Pero hoy en día todo el mundo ya con su celular. Impresionante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora se predica el evangelio, hermano, a todo lugar. Y todo comenzó, mi hermano, amén, con algo muy modesto. Vamos a ver segundamente, el reino de Dios supera a cualquier reino, siendo que comenzó con algo muy pequeño, como el grano de mostaza. Si bien el reino de Dios tiene comienzos modestos, eventualmente hoy en día supera a los reinos rivales, vamos a decir así. En Mateo 13:32, amén, dice Marcos, sí, Mateo 13:32, vamos a mirar. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Esto dice Mateo 13:32. Con esto, Cristo compara la semilla de mostaza con otras semillas en el jardín y en el desierto de Israel. Otras semillas, hermano, eran más grandes e impresionantes, pero al crecer no alcanzaría el tamaño ni la majestuosidad de la semilla de mostaza. Esta comparación nos recuerda lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Ahora, usted puede ver una ilustración acerca de que el reino de Dios supera cualquier reino, y esta ilustración puede usted hallarla en Daniel capítulo 2. Aquí en Daniel 2, el profeta habla de una gran estatua con múltiples capas, ¿verdad? Está hablando de oro, plata, bronce y luego hierro mezclado con barro. Aquí vemos en Daniel 2 acerca de la estatua, amén, y aquí habla de la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, estómago y muslos de bronce, piernas y pies de hierro y barro. Esta estatua, hermano, representa a los grandes imperios del mundo. Cada uno de ellos fue impresionante y cada uno de ellos fue poderoso. Pero si usted lee Daniel 2, en el versículo 34, si lee Daniel 2:34, por favor, aleluya, vea lo que sucedió con estos reinos. Daniel 2:34 al 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte
que llenó toda la tierra. Una gran piedra cayó del cielo y desmenuzó esta estatua que representaba varios reinos, varios imperios, muy poderosos. En el versículo 44, por ejemplo, dice Daniel 2:44, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En Daniel 2:44, esta presentación describe cómo el reino de Dios sería eclipsado por otros reinos del mundo que parecían poderosos e impresionantes a lo largo de la historia. Pero al final, miramos, serán o son derrocados y eclipsados por el reino de Dios. Dice que los desmenuzó a todos, pero en el versículo 44 dice que se levantará un reino que no será jamás destruido, y ese es el reino de Dios. El reino de Dios que comenzó con algo insignificante, pero ha crecido en gran manera. Tremendo que es nuestro Dios. Este reino de Dios que comenzó como con una semilla de mostaza, algo modesto, tal vez insignificante, terminará siendo un reino poderoso. Eso para que nos demos cuenta, hermano, amén, a qué reino pertenecemos, aunque uno mira las cosas pequeñas y las menosprecia. Uno mira la iglesia pequeña, se congregan unos 30, 40 el domingo en la mañana, cuando más, pero uno mira pequeño. Pero déjeme decirle que Dios tiene planes. Escuché al hermano Mario el otro día, que se me quedó grabado, porque él dijo que no era todo lo que Dios tenía para nosotros, que esto iba a crecer, que esto iba a avanzar. Y yo no le dije nada absolutamente al hermano Mario ni a Esther sobre esto, simplemente salió de la boca del hermano Mario al final de su sermón. Y yo creo que algo pequeño un día se va a convertir en algo grande. ¿Cuántos dicen amén este día? Porque Dios así comienza, con algo insignificante. Por eso no debemos despreciar, amén, cuando vengamos a la iglesia y digamos, somos tantos. No, vamos a creer que esto va a avanzar, va a crecer y se va a convertir en bendición para mucha gente. Incluso los que nos odian, así como los pájaros que podían comerse de la semillita, amén, ahora vienen y se refugian. Incluso los enemigos del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén este día? Y de esto quiero hablar en tercer lugar. El reino de Dios da cobijo o cobija, como quiera usted decir. Ahora, una pregunta: ¿cómo crece este reino tan grande si solo comenzó con un granito tan pequeño como en la cabeza de un alfiler? ¿Cómo? Tal vez se agüitarían los discípulos al ver, tú sabes, la multitud de fariseos, saduceos, judíos yendo a sus templos, y ellos pues solamente eran un grupito pequeño. Y Jesús, hermano, amén, les dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y les dijo: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra. Él les trae consuelo, Él les trae dirección, Él les trae ánimo para que no se desanimen y vayan a pensar que van a ser simplemente un grupito, y tú sabes, y ahí quedaría. Esto no fue así.
Comenzó con Pedro, con Juan, con Natanael, con Mateo, 12, aleluya. Esos 12 impactan a una sociedad alrededor y finalmente hay 120 en el aposento alto, y esos 120 impactaron a muchas naciones congregadas alrededor de ahí. Luego Pedro predica un mensaje, se salvan 3,000 y luego 5,000, y luego salen por Samaria y por muchos lugares. El reino de Dios creciendo, de algo pequeño se hizo algo grande, gloria al Señor, hasta la fecha. No nos desanimemos, hermano. Aunque a veces nos sentimos como la semilla de mostaza, tan pequeñito, pero este crecimiento se produce como resultado de fieles seguidores de Cristo que dan testimonio del Evangelio con palabra y conducta cristiana. Se va agrandando el reino de Dios. El reino de Dios no solo supera a sus rivales desde el comienzo modesto, sino que va a acoger o acoge bajo su cuidado a quien antes se oponían. Es decir, las aves de los cielos que podían comerse el grano, ahora ellas se protegen a la sombra de este árbol, de esta hortaliza. De tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es decir, lo que antes buscaban esta semilla para comérsela, ahora están refugiados bajo su sombra. En el libro de Ezequiel, fíjese bien, estaba mirando esta parte, Ezequiel capítulo 17, hay una profecía mesiánica, Ezequiel 17, que predice el crecimiento del reino de Cristo. Si usted va a Ezequiel 17, creo que es desde el 22, amén, para poder entenderlo un poquito más, dice: así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, dice, y alzará ramas y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie a la sombra de sus ramas. Amén. Y luego dice el versículo 24: y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Esta profecía mesiánica predice el crecimiento del reino de Cristo desde sus comienzos muy pequeños hasta un lugar considerable y, como dice nuestro texto principal, un lugar acogedor donde vienen y se refugian las aves. Ahora, la historia de la iglesia ha demostrado que la parábola de la semilla de mostaza es verdadera. Lo podemos ver en nuestro compañerismo, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido últimamente, ¿no? Es impresionante, amén, la cantidad de pastores, de misioneros que hoy están saliendo por todo el mundo, llevando el evangelio de Cristo. Se celebra la conferencia de Nogales, Sonora, se celebra la conferencia del Paso y no sé dónde más, aleluya, y muchas obras internacionales, yendo a lugares y a países que yo ni siquiera sabía que existían. Pero es impresionante. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, de la iglesia de Puebla, amén, de Puebla, amén, mandan una obra para La Habana, Cuba,
zona de Misco, amén, envían a Iván y a su esposa a Tegucigalpa, Honduras, amén, solamente eso, imagínense, y todas las obras internacionales a países que yo ni siquiera sabía que existen, mas sin en cambio están yendo cada día. Es decir, comenzó con algo pequeño, con algo que parecía que no, con el pastor Mitchell en el año 74, pero ahora ha crecido de una manera impresionante. Impresionante. Amén. Seamos parte de ese crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia ha experimentado una tasa de crecimiento explosivo a lo largo de los siglos. La iglesia se encuentra hoy día en todo el mundo y es una fuente de sustento y de protección para aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Amén. La iglesia se está convirtiendo en esta tremenda y poderosa bendición. Y todo comenzó con algo insignificante. Jesús no comenzó con un grupo de alabanzas, un grupo de impacto, una guerrilla, no comenzó con apoyo farisiaco y apoyo de los, ¿cómo se llaman? De los rabinos. Y no, empezó él de uno en uno. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy han sido millones a través de todos los siglos que han sido salvados para gloria de Dios. Amén. El otro día fuimos a hacer evangelismo personal y oramos por varias personas ahí, hablando con ellos, aleluya, y fue algo tremendo poder sembrar la palabra de Dios. De alguna manera la gente está o escuchará el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, a pesar de la persecución y los intentos repetidos por erradicar a la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue floreciendo, y a la iglesia nadie podrá erradicarla. Nadie. Porque Jesús dijo, es como el grano de mostaza, pero cuando se planta en tierra, amén, nace esta plantita, luego crece, extiende sus ramas, aleluya, y se hace poderoso. Amén. Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Nadie podrá contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, ni usted, ni yo, ni el gobierno, ni nadie. La iglesia sigue avanzando. Como dice la canción, ¿verdad? En las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Dice, y solo se detiene para predicar. Y esta obra no se va a parar, y esta obra no se va a parar. Amén, sigue creciendo porque así lo dijo el Señor. Amén, esto va a crecer, va a avanzar. A veces decimos, nosotros aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, va a llegar el momento en que Dios va a levantar a alguien poderosamente y hará la obra de Dios y va a impactar incluso otro pueblo, otra nación, otro país, porque así es Dios. Él dijo que su obra va a crecer. Y esta parábola no es para superación personal, Esta parábola nos habla del crecimiento del reino de los cielos, la iglesia. Vamos a cerrar esta noche. Esta parábola nos anima a no desanimarnos por el estado actual de la iglesia, ni por el número de hermanos, sino participemos activamente en su crecimiento. Hagamos la obra de crecimiento, hagamos la obra de evangelismo con nuestro evangelio, con predicado, con nuestra conducta. Así como el árbol de mostaza da cobijo a los pájaros, el reino de Dios ofrece refugio y salvación a todos los que buscan al Señor en este día. Incluso Él da refugio a quienes están en contra del evangelio, los adversarios del evangelio. Por eso no despreciemos lo pequeño, porque lo pequeño en manos de Dios puede crecer muy alto, así como el grano de mostaza.
no despreciemos lo pequeño. No digamos, ay, la iglesita, ay, voy a la iglesita, a la casa del alfarero. Amén. Ahí el hermano, tú sabes, ahí llegan 2, 3 y luego se duermen. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No, digamos, es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos parte de ese gran crecimiento en todo el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Somos parte de ese gran crecimiento para gloria de Dios. Quiero que leamos el texto. Amén. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén este día? Y podamos, amén, seguir creciendo. Es lo que tengo. Que Dios nos ayude. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dele gracias en el nombre de Jesús.